Buenas tardes. Muy buenas tardes, les saludo. Me da mucho gusto tenerles aquí esta tarde y recibir a nuestros invitados de honor para la presentación de este libro, Análisis Social y Jurídico de la Desaparición Forzada en América Latina y México, una propuesta para el tratamiento normativo nacional, cuya autoría es del maestro Francisco Javier Alvarado Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Les pido un aplauso para Francisco. Por supuesto, quiero agradecer la presencia y la aceptación que tuvieron para venir a nuestra escuela a presentar el libro, el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, quien es presidente del patronato de nuestra universidad, y además pues una persona experta en estos temas de violencia, de desaparición. Muchísimas gracias, querido doctor, por estar esta tarde con nosotros. Démosle un aplauso de bienvenida y también a la doctora Angélica Cuellar Vázquez. Bueno, ya leeré las semblanzas de cada uno, prometo que será muy breve, pero ambos son figuras muy importantes en nuestra universidad, figuras académicas de gran peso en sus opiniones alrededor precisamente de estos temas. Yo, por mi parte, pues le agradezco mucho a la doctora Mayek Querales, que está aquí con nosotros, nuestra profesora. Gracias por aceptar la invitación de asistir, de traer a tu grupo. Que esté aquí la doctora Mayek Querales, quien es antropóloga social y es profesora. Ella da una clase que tiene que ver con el análisis de las violencias y la elaboración de peritajes en análisis de contexto. Entonces, creo que viene muy bien los temas que ven en esa clase y pues reiterarte nuestro agradecimiento por hacer que tu grupo, este grupo de la Escuela Nacional, esté aquí en una materia optativa que estamos ya proyectando para que se vuelva obligatoria y que puedan ustedes asistir a la disertación de esta tarde. Bueno, a ver, presento muy rápidamente y de una forma introductoria de qué se trata esta obra. Yo conocí a Francisco Javier Alvarado como mi alumno de maestría. Le dirigí una tesis que dio lugar a la publicación de este libro. Y a la distancia, que no sé si nos va a escuchar, le agradezco al doctor José Ramón Cosío, quien dirige la colección en la cual se publicó este libro, la aceptación y la acogida que dio al trabajo de Francisco para que pudiese tener esta difusión. En alguna plática que tuve con el doctor José Ramón Cosío, él me decía, hay que publicar trabajos valiosos que haya desde la universidad, y yo de inmediato pensé en uno que recién había terminado Francisco, que recibió muchas felicitaciones cuando se graduó como maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues lo trajimos a la publicación. Francisco, luego de haberse graduado como maestro, se regresó a su tierra en Coahuila y empezó a trabajar en la comisión, tú me corregirás, en la Comisión de Derechos Humanos de El ese estado de estado, Coahuila. y entonces ya no le vi. O sea, nos atravesó la pandemia o no me acuerdo, pero por ahí, fue en pandemia cuando te graduaste, fue en pandemia cuando se graduó y está de regreso en México, en la Ciudad de México, y una de las primeras cosas que hizo y que le agradezco y le aprecio es que me vino a visitar. Y lo primero que le dije es, vamos a presentar en Ciudad de México este libro. No lo hicimos en su momento en la universidad, entonces estamos haciéndolo porque es un tema que sigue siendo muy actual, está vigente y seguirá siendo actual por mucho tiempo en nuestro país. Es un tema sobre el cual además estamos disertando constantemente en la universidad. Es un tema que nos interesa mucho en esta Escuela Nacional y que abordamos desde todos los puntos de vista. El punto de vista social, el punto de vista científico, vamos a llevarle el científico de las ciencias duras, es decir,
con el trabajo de la arqueología, de la antropología biológica, de la odontología, de la medicina, de la genética, de la lofoscopía. También estamos haciendo análisis en esta escuela sobre la desaparición y la identificación de personas. Entonces, eh, me pareció que era muy oportuno invitar a dos personalidades y la académica y académico que hoy están honrándonos con su presencia y su disertación, que han estado muy involucrados últimamente en la reflexión sobre estos temas. Eh, Creo que, bueno, cuando Francisco presentó este proyecto ante la División de Posgrado de la Facultad de Derecho, estoy segura que habrá sido de las primeras tesis, sobre todo desde el mundo jurídico, que se acercaran al análisis de la desaparición de personas. En esta obra, Francisco quiso hacer no solo un análisis mexicano, sino también de la región, y entonces abordó las violencias en Centroamérica y en el Cono Sur. De hecho, hizo una estancia de investigación en Argentina y eso le dio la posibilidad de hacer algún parangón, de hacer algunas comparaciones entre los fenómenos de violencia que hemos vivido aquí en nuestro país frente a otros fenómenos de violencia y analizar los orígenes. Aquí tenemos muy claro cómo las desapariciones se recrudecieron, se visibilizaron en épocas de la Guerra Sucia, es decir, en una época de contexto de represión política. Y él analizó también las represiones políticas en los diferentes países en que también se han dado las desapariciones de personas como un instrumento de represión en Argentina, en Chile, en Colombia, y esos en Nicaragua, que aquí se reflejan eh, como fenómenos políticos y luego como fenómenos de análisis jurídico. Francisco también hizo un análisis de la normativa mexicana, esta que se vio cristalizada en la publicación de la Ley General de Búsqueda de Personas, en donde ya se contó con dos tipos penales que hablan sobre la desaparición forzada, que es aquella que se comete por las autoridades, y la desaparición que se comete por particulares, que es un tipo penal un poco extraño desde mi punto de vista, en el que pues fueron precisamente las madres y padres de Ayotzinapa quienes lideraron esta propuesta y luego todos los grupos de buscadoras que promovieron que en esa ley quedara también tipificada la conducta de las organizaciones criminales que no necesariamente son autoridades, pero que privan y desaparecen personas. Entonces, Francisco hizo un análisis de estos tipos penales y concluyó en su obra con algunas propuestas de tipo normativo. Incluso su propuesta es que se unifique los tipos penales. A lo mejor Francisco nos querrá comentar algo desde el punto de vista jurídico. Yo solo quiero decirles que no hemos tenido grandes avances ni normativamente ni en el combate a este tipo de delito. Una de las cosas que nos han observado desde el ámbito internacional es que no trabajamos en México en la prevención, seguimos sin trabajar en la prevención. Es decir, hablamos de desaparición de personas y todos los días están desapareciendo personas y aumenta el número de desapariciones y no baja, no hay una disminución, no se ve una solución, aun cuando estemos disertando sobre ello y haciendo propuestas. Hace poco hubo una serie de reformas a las normativas que tienen que ver con desaparición, pero realmente no son reformas sustanciales, son reformas que yo diría que son un poco paliativas, ¿no? Promover que exista una alerta nacional para la búsqueda, que haya una plataforma única de identidad, regular la participación de la Guardia Nacional. Creo que no es precisamente la gran solución. Se insiste en que tengamos bases de datos, una base de datos nacional. Aquí se habló de la base de datos nacional de datos forenses, pero ya existe una figura establecida desde el 2017 que obliga a la Fiscalía General de la República a tener una base nacional también,
que todavía no opera. Entonces, no nos quedamos muy cómodos con estas reformas que recientemente sucedieron. Tenemos un poquito más de transparencia en relación con el manejo de cadáveres. Se acaba de publicar un análisis que hizo el INEGI respecto de los números, la numeralia del 2024. Y también en el 2024 se publicó la primera numeralia que hizo el INEGI respecto del 2023. Y ya por lo menos tenemos más datos de cómo están operando los servicios forenses a nivel nacional en el tratamiento de lo que se llama la crisis forense. La crisis forense es un tema paralelo, muy vinculado con la desaparición, que tiene que ver con el retraso, con el desbordamiento que tienen los servicios forenses para poder identificar personas y entregarlas, hacer una entrega digna a sus familiares. Entonces el problema se vuelve más y más complejo, pero creo que desde la academia, desde la Universidad Nacional, no debemos de dejar de abordar el tema y sobre todo de hacer que esto se cristalice en la formación de ustedes. En esta ola, la mayoría de las personas que están aquí son futuras y futuros científicos forenses y en ustedes tenemos el compromiso de eh, formarles para que puedan salir a la práctica forense complementada con la formación jurídica, la formación humanística y la formación científica para poder coadyuvar en la búsqueda e identificación de personas. Entonces, este tipo de disertaciones son muy útiles y muy necesarias desde nuestra Escuela Nacional y por eso agradezco que estemos hoy día, esta tarde, en esta disertación. Pues para no robar tiempo a mis compañeros en el panel, voy a proceder a darle la palabra al autor, a Francisco Javier Alvarado Martínez, de quien leeré una brevísima semblanza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza. También estudió la maestría, como ya les platiqué, en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Recibió mención honorífica cuando se graduó. Realizó su estancia de investigación realizando esta tesis en la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Argentina. Eso ocurrió en el año 2019. Por lo tanto, hoy día pues es un especialista en derecho en materia de búsqueda de personas desaparecidas y obtuvo este nivel de especialidad en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y hoy día está aquí en la Ciudad de México estudiando el doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. Por favor, Francisco, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarlos el día de hoy. Agradecer, por supuesto, al doctor Mario Luis Fuentes y a la doctora Angélica Cuellar por aceptar acompañarnos y sobre todo a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y a la doctora Zoraida García Castillo. Para mí es muy valioso y muy importante poder compartir este momento con ella porque, como lo comentó, pues ella fue mi tutora de tesis durante el desarrollo del proyecto de investigación que culminó con este trabajo y también junto con el doctor José Ramón Cosío Díaz, pues impulsó la publicación, ¿no? Y a ellos debemos principalmente que haya podido salir a la luz. Lamentablemente el día de hoy nos convoca una tragedia, la desaparición de personas, pero como ciudadanos, como estudiantes, como académicos, incluso como servidores públicos, tenemos la obligación de informarnos y discutir sobre el tema, ¿no? Un tema que tanto daño ha causado a las familias y a la comunidad mexicana. Cuando yo empecé a trabajar sobre el tema, eh, justo estaba estudiando otra licenciatura en la área de historia. Fue cuando empecé a investigar un poco la situación en América Latina. Antes de que se trabajara la Ley General en materia de desaparición forzada que surge en 2018,
y ya en ese entonces me preguntaba sobre los elementos que integraban ese concepto tradicional de desaparición forzada de personas, ¿no? Que podemos decir se configura o su versión más refinada la podemos encontrar en estas dictaduras y regímenes autoritarios de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, alcanzando quizá la máxima expresión con Argentina y Chile por la forma en que estructuraron este sistema clandestino de violencia política y de represión. En el caso de México, a pesar de no haber tenido una, podemos decirlo, una dictadura en forma, tuvimos un régimen autoritario que también empleó la desaparición forzada como un método de control social en contra de las disidencias políticas también del siglo XX. Hablamos en el caso de México de 1964 hacia mediados de los años 80, ¿no? Y justo también en América Latina vemos más o menos ese periodo de la segunda mitad del siglo XX eh, hacia mediados de los años 80 y en algunos casos se propagó hasta principios de los años 2000. Entonces, en esta obra, una vez que entra en vigor la Ley General en materia de desaparición forzada y que incluye este nuevo tipo penal al ordenamiento jurídico mexicano, que es la desaparición cometida por particulares, eh, pensé centrarme en esa parte, ¿no? Analizar cuáles son los elementos que integraban el concepto de desaparición forzada y la problemática central que planteo en el libro es cuestionarnos sobre la idoneidad de la existencia de dos figuras típicas relacionadas con la desaparición de personas. Para analizar esta problemática, realizo un análisis principalmente a partir de cuatro ámbitos. Primero, un ámbito jurídico normativo, en el que reviso cuáles son los instrumentos internacionales que fueron describiendo la conducta de desaparición forzada en el derecho internacional y posteriormente cómo fue adoptada en el derecho mexicano, ¿no? En el caso del derecho internacional tenemos un primer instrumento de 1978, es un acuerdo que emite la Asamblea de las Naciones Unidas, donde empieza a identificar esta práctica en ese entonces principalmente en Chile, en Argentina. Y ya desde ese primer acuerdo empieza a delinear cuáles son los elementos que van integrando y que posteriormente esos elementos los van a recuperar los instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno de los distintos países. Entonces, a partir de estos instrumentos internacionales vamos a identificar tres elementos principales de la figura de la desaparición forzada, ¿no? Que tenemos primero una privación ilegal de la libertad, o incluso puede tratarse de una privación que en algún momento o haya actuado en forma legal, pero posteriormente se oculta a la víctima. El segundo elemento es que intervengan o participen agentes del Estado o particulares que actúen por orden, autorización o aquiescencia de los agentes estatales. Y una negativa a reconocer esta privación ilegal de la libertad y a brindar información sobre la situación jurídica y el paradero de la víctima, ¿sí? Ese es el primer ámbito, un ámbito jurídico para hablar cuáles son los elementos. En un segundo ámbito, trabajo un tema histórico. Principalmente en este ámbito busco reconstruir cuáles fueron las circunstancias en que empieza a surgir la desaparición forzada de personas en América Latina, ¿no? A partir justo de estas dictaduras y de estos regímenes autoritarios. A partir de este análisis histórico podemos comprender cuál es el motivo que dentro de los instrumentos internacionales se establezca como un elemento de la figura típica que se trata de agentes del Estado, ¿no? En un primer momento, quien tenía la capacidad y tenía los elementos para poder desaparecer completamente una persona eran estos estados autoritarios, ¿no? Que incluso crearon sistemas clandestinos para la persecución, ¿no? Es curioso ver en el caso, por ejemplo, de Argentina, que tenía previsto los delitos de rebelión, de sedición durante la última dictadura cívico-militar, pero las personas no eran procesadas, ¿no? Todo operaba a partir de este aparato clandestino, donde eran detenidos, eran recluidos en centros clandestinos. Algunos de ellos llegaron a recuperar su libertad tiempo después, otros fallecieron durante
su encerramiento o en condiciones de tortura, y otras personas efectivamente fueron ejecutadas y posteriormente ocultados sus restos. Después planteo justamente un ámbito comparativo para ver cómo regularon la conducta de desaparición forzada en otros derechos internos. Y aquí me centro particularmente en dos casos que destacan por el tratamiento que dieron a la conducta. Es el caso de Guatemala y el caso de Colombia. Desde el punto de vista jurídico es interesante porque Guatemala adiciona el delito de desaparición forzada hacia 1996 en su ordenamiento jurídico e incluye que puede ser cometida no solamente por agentes estatales o por particulares que actúen con una orden estatal, sino que señala que también puede ser cometida por particulares que pertenezcan a grupos armados o asociaciones delictivas, señalando que pueden tratarse de asociaciones terroristas, insurgentes o que tengan algún otro fin que reconozcan como delictivo, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos esta normativa que no solo limita la calidad del sujeto activo a que sea un agente del Estado, ¿no? Y esto es entendible precisamente por las circunstancias en que también acontece la práctica en Guatemala. El caso de Colombia también es muy interesante, eh, porque si lo analizamos es mucho similar, es más similar a la situación que presentamos en México, ¿no? En Colombia tuvieron grupos guerrilleros, tuvieron grupos paramilitares y también los grupos de delincuencia organizada tuvieron grupos armados propios. Entonces el conflicto armado interno en Colombia fue mucho más complejo. Ellos integran el delito de desaparición forzada a su ordenamiento en el año 2000 y justamente también señalan que puede ser cometida por un particular que pertenezca a un grupo armado al margen de la ley. Esto a principios de los años 2000, ¿no? Ya ofreciendo una mayor protección eh, a, a las víctimas, ¿no? Porque en el caso de los instrumentos internacionales lo limitaban a que tuviera que haber una participación directa o indirecta de agentes estatales. Lo que también es interesante en Colombia es que hacia el año 2002-2003 hay una declaración de inconstitucionalidad del tipo penal, porque planteaban que el hecho de que un particular tuviera que pertenecer a un grupo armado al margen de la ley para poder llegar a cometer el delito de desaparición forzada, también limitaba la protección que ofrecía el tipo a las víctimas, ¿no? Donde la Constitución señalaba que toda persona tenía derecho a no ser víctima de desaparición forzada. Entonces eliminaron esta parte, esta calidad que sugería que el particular tenía que pertenecer a un grupo armado al margen de la ley y lo dejaron en un sentido amplio, ¿no? Entonces, en el caso colombiano, la desaparición forzada puede ser cometida por cualquier persona que prive de la libertad a la víctima, la sustraiga de la protección de la ley y la mantenga oculta. Entonces, tenemos estos dos casos en Latinoamérica que nos son muy útiles para reflexionar sobre las circunstancias que enfrentamos actualmente en nuestro país. Finalmente, tengo también un apartado social, o podemos llamar sociojurídico, que plantea analizar cuáles son las circunstancias en que acontecen las desapariciones actualmente en nuestro país, ¿no? Y justo nos encontramos, por ejemplo, hacia los años 2008, entre 2008 y 2012, que entre la población se empieza a generalizar la famosa palabra o término de levantón, ¿no? Cuando empiezan a ocurrir desapariciones en circunstancias poco claras, donde tampoco hay claridad sobre circunstancias específicas de las víctimas, ni se logra identificar cuáles son las circunstancias de los perpetradores, ¿no? Y se empieza a utilizar este término para hacer referencia a que se tratan pues, de una especie de privaciones ilegales de la libertad bastante inesperadas, que ocurren en la calle, que ocurren en lugares públicos y que no hay un motivo claro sobre cuáles son las circunstancias, ¿no? Y esta problemática la empiezan a poner sobre la mesa de discusión justamente pues los colectivos de las familias, ¿no? Donde acuden cuando se presenta la problemática, que acuden a presentar la denuncia y no puede ser calificada la conducta como desaparición forzada,
porque no se tiene certeza de que hay alguna intervención de agentes estatales, pero tampoco se puede calificar como secuestro, porque tampoco se cumplen con los requisitos que plantea la ley, ¿no? En los supuestos de que se exija algún rescate o que se mantenga la persona como rehén para lograr que sus familiares o alguna tercera persona realice o deje de hacer determinada conducta. Y hay justo un supuesto muy vago de la Ley General en materia para la prevención del secuestro, es que únicamente la finalidad sea causar daño a la víctima, ¿no? Yo creo que evidentemente cualquier privación ilegal de la libertad va a llegar a causar ese requisito, ¿no? Y es justo donde podemos tener cierto conflicto de aplicación de las normas. Eh, y esa es donde centro esta parte de la problemática, ¿no? El delito de desaparición cometida por particulares únicamente señala que se trata de una privación de la libertad con la finalidad de ocultar a la víctima. Vemos que la descripción es bastante vaga y puede entrar en conflicto justo con las figuras de secuestro, los supuestos que plantea la ley para prevenir el secuestro, y también todavía hay todavía el Código Federal y algunos estados prevén la figura de privación ilegal de la libertad, que también puede entrar en conflicto en este tipo de casos. Siguiendo toda esta construcción histórica, el análisis normativo, la propuesta que presento, en primer lugar, es comprender por qué en un primer momento la desaparición forzada exigía una calidad específica para el sujeto activo, ¿no? Cuando ocurrían estas desapariciones en un contexto de violencia política y de represión. Posteriormente, tomar como referencia la normativa de otros estados que enfrentaron también una problemática donde las desapariciones no eran atribuidas solamente a servidores públicos, ¿no? Sino que existían conflictos internos bastante complejos en los que intervenían, aparte de guerrillas, actores paraestatales, eh, grupos de delincuencia organizada e incluso grupos paramilitares, pero pertenecientes a los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, el planteamiento es que debemos adecuar ese concepto de desaparición y esos elementos que integran el tipo penal a la realidad que enfrentamos, ¿no? Donde tenemos a grupos de delincuencia organizada que han logrado obtener un gran poder de hecho dentro de determinadas regiones, y es algo que hemos visto, ¿no? Los grupos tienen sus propios sistemas punitivos en contra de los miembros que no acatan sus preceptos, ¿no? Tienen sus propios sistemas punitivos en contra de las personas pertenecientes a otros grupos delictivos. Tienen también un sistema impositivo propio, ¿no? Llegan a las regiones y imponen eh, ciertos pagos, el pago de piso, a los comerciantes. Entonces, este poder de hecho que han generado estos grupos de delincuencia organizada está entrando en rivalidad, ¿no? Lo podemos ver como una especie de contraestado. Y evidentemente es muy claro, las instituciones y el Estado mexicano no ha tenido las herramientas necesarias ni ha dado una respuesta eficaz contra esta situación, ¿no? Los niveles de inseguridad se van incrementando y justo lo que comentaba la doctora Zoraida, ¿no? En el caso de la desaparición forzada, lo más alarmante es que por una parte no hemos avanzado en la localización, pero tampoco en la prevención, ¿no? Todos los días siguen ocurriendo las desapariciones y bueno, al menos al día de hoy hablamos de más de 120,000 personas desaparecidas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de Argentina o Chile o en Colombia se hablan entre 30,000 y 50,000 en los contextos de un conflicto armado, ¿no? Y con esto quisiera concluir. Después de este análisis, de esta construcción, de este análisis normativo, histórico y en parte también social, pues la propuesta es buscar una ampliación del tipo penal de desaparición forzada considerando las circunstancias que enfrentamos actualmente en México. Eh, y partiendo justo de dos cosas. Primero, de tomar en cuenta de que en un primer momento el derecho que es violado con una desaparición es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿no?
porque una desaparición de esta clase impide a la persona cualquier ejercicio o cualquier protección de la ley, la sustrae completamente de la protección de la ley. Eso permite que el perpetrador esté en condiciones de ejercer una violenta y restricta contra la persona, ¿no? La víctima está a merced de quien se encuentra, de quien se realizó la privación de la libertad. Y el segundo punto, considerar precisamente este contexto, ¿no? De cuáles son estos grupos que están en condiciones de llevar a cabo este tipo de operaciones y sobre todo que este tipo de operaciones puedan concluirlas y permanezcan impunes, precisamente por ese control y ese poder de hecho que han generado en determinadas regiones. Sería todo por mi parte. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, antes de dar la palabra a la doctora Angélica Cuellar, yo solo quiero apuntar algo abonando a lo que ya nos ha explicado Francisco, que él también en esta obra hace una reflexión importante sobre el derecho a la verdad, que es un derecho que existe, eh, podemos considerarlo un derecho fundamental, un derecho humano que se ha visibilizado en todo este movimiento. El conocer qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado y que es correlativo precisamente con el ejercicio de ese derecho a la personalidad, pensando en todas las dimensiones jurídicas, ciudadanas y humanas que tiene la existencia de las personas. Y no olvidar que el elemento de la aquiescencia del Estado es muy importante en la configuración de este tipo penal, porque por un lado la desaparición forzada tiene que ver con la intervención directa del Estado, pero también las otras formas de desaparecer significan que el Estado o interviene de forma lejana o no interviene, y eso también significa aquiescencia. Eso también significa, esa omisión también tiene implicaciones. Bueno, entonces le doy ahora la palabra a la doctora Angélica Cuellar. Ella es licenciada, maestra y doctora en sociología por la UNAM. Hizo su postdoctorado en sociología del derecho en la Universidad de Milán, en Italia. Desde el 86 se desempeña como profesora y hoy día es titular C de tiempo completo en la UNAM e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Su labor docente abarca la licenciatura, el posgrado, su actividad en seminarios, en investigación, ha dirigido más de 60 trabajos de titulación en diversos niveles académicos y entre sus publicaciones pues vamos a destacar una muy reciente que aquí se presentó, La Orfandad Institucional, el caso Ayotzinapa, que fue del año pasado, 2024, y representaciones sociales sobre el adolescente en conflicto con la ley del 2020. Ha recibido reconocimientos como el Premio Universidad Nacional en 2014, en docencia en ciencias sociales, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y la medalla Gabino Barrera. Institucionalmente, pues ella ha presidido la Asociación Latinoamericana de Sociología, fue directora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hoy día coordina el Consejo Académico en el área de las ciencias sociales en nuestra universidad. Muchas gracias, querida doctora. Gracias, doctora. Uh-huh. Bueno, muchas gracias a la doctora Zoraida García por invitarme a presentar este libro y compartir esta mesa con Mario Luis Fuentes. Bueno, yo quiero felicitar al autor, a Francisco Javier, por este libro que es muy actual y muy pertinente, y ojalá que ustedes como futuros científicos forenses tengan oportunidad de revisar y de leer, porque les va a dar muchas pistas en su ejercicio profesional. A mí me gusta mucho la manera en que abordó Francisco Javier el tema. Él ya lo dijo en su exposición, no lo voy a repetir, pero hace una disertación muy bien hecha para los que no han estado metidos en estos temas tan terribles sobre lo que ha sido la desaparición en América Latina, que esto es importante, y luego se mete de lleno al caso mexicano, que es diferente. Nosotros sin una dictadura militar, eh, tenemos más desaparecidos
que dictaduras como Chile, como Argentina, como lo acaba de decir. El interés de Francisco Javier es poner claro, él es abogado y hizo una maestría con la doctora Zoraida en cómo la ley ha estado coja con un tipo como es la desaparición forzada y cómo ahora hay un nuevo elemento que incluye a los particulares. Esto a mí me parece que es interesante y también cómo él descubre que en esta tipificación o en este nuevo elemento en la tipificación de la desaparición forzada todavía quedan algunas lagunas oscuras. No hay la suficiencia desde el punto de vista jurídico, pues de garantizar lo que la justicia supone que es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y a la no repetición. Esto cualquier justicia transicional lo contempla y vemos desgraciadamente que nuestro país ni siquiera en el caso Redilla, como tú bien lo relatas aquí, ni siquiera en ese caso emblemático que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera en ese caso el Estado mexicano se ha hecho cargo de todo lo que le pidió y le exigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces aquí yo voy a mirarlo, obviamente, como socióloga, yo no pretendo ser abogada. Hice una estancia postdoctoral en sociología del derecho, pero sociología del derecho, yo no soy abogada. Creo que la mirada de Francisco Javier nos lleva a observar cómo cuando estos conceptos o estas leyes son insuficientes o cuando una autoridad no cumple con el mandato para la que fue creada, se crea allí una suerte de microorden social. Este concepto es acuñado por mi colega colombiano, al que quiero y admiro y que acabo de ver en Brasil la semana pasada, el doctor Germán Silva García, cómo hay un microorden social que obedece a otras lógicas. Cuando la ley no puede asegurarse de que una autoridad cumpla con lo que tiene que cumplir, o sea, la autoridad está, está para proteger a los ciudadanos, para proteger los derechos de los ciudadanos, entonces entran estos microórdenes que no están escritos, que son microórdenes sociales que operan en distintos ámbitos de la vida social, pero que son finalmente los que juegan cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que no, que la autoridad fue omisa. Y voy a hacer bueno, pues acabo de hacer la tarea con el caso Ayotzinapa, cuando la autoridad fue totalmente omisa. La autoridad sabía, militares y policías sabían que estaban atacando a los jóvenes de la normal Isidro Burgos y no hizo nada. Hay testimonios de que entregaron las policías a los 43 jóvenes al crimen organizado, a este grupo Guerreros Unidos. Entonces hay allí una suerte de microórdenes que se van gestando, donde la corrupción y la impunidad son un factor fundamental. Estos microórdenes operan entonces cuando la ley no es capaz de marcar los límites, cuando la autoridad no es capaz de proteger nuestros derechos, cuando nosotros somos ciudadanos a medias, porque no tenemos frente a qué referente, me refiero al Estado y a la autoridad constituida por el Estado, reclamar nuestros derechos. Si hacemos el recorrido rápido de las desapariciones forzadas, les digo, ni siquiera el caso de Redilla, que fue tan sonado, que hizo tanto eco, no solamente en los ámbitos académicos y políticos, es un caso que reiteradamente se está citando en muchos paneles, en muchos libros, en muchos ámbitos de nuestra vida, y ni siquiera en ese caso el Estado se hizo cargo de todo lo que la Comisión Interamericana lo condenó, porque fue una condena de la Comisión Interamericana. Y ahí también habría que observar, por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana, cómo funcionan estas comisiones internacionales. No todos llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuve la fortuna hace poco de dirigir una tesis de doctorado de una joven colombiana de la Universidad Nacional de Colombia
que hizo un análisis de 2 casos que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Cacarica y el caso de Mapiripán. Quizá le suenen a Francisco estos 2 casos terribles de violaciones a derechos humanos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ella hace una descripción y análisis de los procesos a partir de los cuales pudieron llegar y cómo se fueron dando distintas texturas sociales y políticas a lo largo de la litigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el libro de Francisco Javier nos pone en la puerta y nos dice, nos da algunas pistas de cómo el derecho muchas veces no es suficiente para que haya una protección integral de los derechos humanos, para que la autoridad realmente haga lo que tiene que hacer, para lo que está constituida, y para que entonces podamos hablar nosotros de una plena ciudadanía. Si no nos podemos nosotros identificar como plenos ciudadanos, pues es porque no tenemos enfrente una autoridad que proteja los derechos de los ciudadanos. No tenemos un Estado que se esté haciendo cargo de la protección de nuestros derechos. Y esto está muy bien analizado por Francisco Javier desde el recorrido que hace por América Latina, y cuando llega a México, las diferentes etapas que ha habido en México desde la Guerra Sucia, que fue por motivos claramente políticos. Se perseguía a la Liga 23 de septiembre, se perseguía a Lucio Cabañas, se perseguía a insurrectos, ¿no? A revolucionarios que estaban en contra del Estado, se les sometía, se les desaparecía, se les mataba. Y cómo esto fue cambiando, ya ahora no estamos hablando de una desaparición, al menos que esté tamizada por este tipo de desaparición frente al enemigo, el enemigo que es aquel que se revela frente al Estado. Estamos hablando ya en México de otro tipo de desaparición donde justamente está interviniendo los particulares. Y esto él llega muy bien a esta parte, pero está señalando con mucha precisión y con mucha inteligencia cuáles son los límites también de esta tipificación. Entonces, bueno, la pregunta sociológica es, ¿por qué no funciona? ¿Por qué la ley en un momento dado se ve entrampada y entran entonces en operación estos microórdenes sociales que, como les digo, no están escritos en ningún lado, pero todo el mundo los sabe y los conoce? Los que están adentro lo saben, los conocen y los siguen. Esto es lo importante. De esto no podemos tener muchas veces evidencia empírica porque es muy difícil, pero no es difícil adivinarlo dependiendo de cómo se van dando los casos, de qué es lo que pasa. En el caso de Ayotzinapa es clarísimo cómo entran estos microórdenes para proteger a las policías, para proteger a los militares. Esto se vio clarísimo en la investigación que dirigió Jesús Murillo Caram y que después la destroza el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y el Grupo de Antropólogos Forenses Argentinos, que hicieron una labor extraordinaria para deshacer toda la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Este libro nos lleva a preguntarnos también, ¿por qué hay desapariciones? Aparte de las desapariciones de los militares, ¿por qué hay desapariciones? ¿Qué está entrando en juego? Cuando vimos las escenas terribles de este rancho Izaguirre en el estado de Jalisco, cerca de la ciudad de Guadalajara, que vimos ropa pues de jovencitos y de jovencitas, digo de jovencitos por el tamaño de la ropa, de adolescentes quizá, que estaban allí sin ningún pudor exhibidos. ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué se están desapareciendo jóvenes, jovencitas y jovencitos? ¿En qué los están convirtiendo? No nada más en sicarios, ¿eh? Aquí hay otro tema que trata muy bien el autor del libro. No nada más se convierten en sicarios, los convierten en extorsionadores desde un call center, los enganchan con una idea de trabajo, con una oferta de trabajo que parece que salió del sueño de hadas. No te piden una carta de recomendación, no te piden experiencia, y de pronto te enganchan en, en una situación de vulnerabilidad, y que muchos jóvenes desgraciadamente caen y son presas de estas
mafias terribles que tienen otra lógica distinta a la desaparición de corte político. Esto lo analiza muy bien el autor del libro y nos lleva a preguntarnos qué le pasa. Él hace en sus conclusiones una serie de observaciones y de sugerencias que a mí me parecen muy pertinentes de cómo podría la ley afilar más la mirada y afilar más los dientes para poder entrar de lleno a una tipificación más acabada. En el libro de Ayotzinapa nosotros hicimos una categoría, no es un tipo penal obviamente, porque no es un libro jurídico, y hablamos de desaparición violenta, porque justamente nosotros vimos que desaparición forzada, en su visión más estricta, como tú lo dices aquí, es aquella que está promovida por el Estado. En nuestro caso fue las autoridades en colusión con los grupos criminales, y entonces nosotros acuñamos un término sociológico, ojo, no es un tipo jurídico, de desaparición violenta, porque fueron estas autoridades omisas, cómplices del crimen organizado, que entregaron a estos jóvenes y que todavía hoy no se sabe dónde están, no se sabe qué ha sido de ellos, y yo soy totalmente pesimista, creo que nunca lo vamos a saber. Entonces, bueno, este libro a mí me parece muy rico porque a los que no han seguido lo que ha pasado en América Latina es muy, muy pertinente su lectura. Es muy pertinente su lectura para jóvenes que se están formando en ciencias forenses porque les da la idea de la importancia que tiene un buen análisis forense. Cuando un buen análisis forense dice algo, dicta un veredicto, da una opinión, está basado en una investigación científica. Esto a mí me parece fundamental, que fue lo que hicieron los argentinos en el caso de Ayotzinapa. Nunca se prestaron al, al microorden, nunca estuvieron de acuerdo en cómo se hacía esa investigación forense que hizo Murillo Karam. Estuvieron siempre en una actitud recta, en una actitud ética y en una actitud científica. Esto a mí me parece súper importante y es un libro que aporta muchas preguntas, y cuando un libro aporta muchas preguntas es que es un libro muy bueno. No todos los libros tienen las respuestas. Cuando un libro nos deja con preguntas y con inquietudes, es un libro muy valioso. Entonces yo quiero felicitar a Francisco Javier y por supuesto a su directora de tesis, a Zoraida, que son muy sensibles a estos temas, que no se quedan solamente en el espacio jurídico, sino que nos llevan a otros espacios a interrogar la utilidad de la desaparición, a quién le conviene la desaparición forzada, y esto de que estamos combatiendo las causas, que a mí me suena un discurso absolutamente vacío. ¿Cuáles son las causas? O sea, podemos decir que la no oferta de empleo a los jóvenes es la causa. Eso me parece muy pobre y me parece una ecuación muy ridícula, perdón, pero me parece una ecuación muy pobre. ¿Cuáles son las causas? ¿Quién gana? ¿Y por qué se sigue perpetrando este terrible fenómeno social, jurídico, político en nuestra sociedad que nos lacera absolutamente a todos? Entonces, muchas felicidades, Francisco, muchas felicidades a tu directora de tesis, y de veras dejas un montón de preguntas porque obviamente vas a seguir investigando, y qué bueno que sigas investigando y que estés ahora en la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas felicidades. Muchas gracias, querida doctora Angélica Cuellar. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá y leo brevemente una semblanza muy sintética. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos, maestro en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya en Holanda y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una trayectoria académica de más de 30 años en nuestra universidad. Hoy día él es presidente del patronato universitario y fue integrante de nuestra Junta de Gobierno.
Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en nuestro país. También en nuestra universidad, él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, coordinador académico de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía, coordinador del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo y del proyecto La UNAM en las Fronteras y profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En 2013 fue designado titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas, creada en el mismo año por acuerdo del rector, como un foro universitario dedicado a la investigación, docencia, divulgación y difusión en torno a esta grave violación a los derechos humanos y su prevención, con el objetivo de contribuir en una mejor comprensión del mismo y en la construcción de propuestas dirigidas a enfrentarla de mejor forma. Es fundador del proyecto multimedia México Social, presente en la televisión pública del país a través del Canal 11, en la radio, en Imagen Radio y en prensa escrita a nivel nacional en el periódico Excelsior. Escribe también una columna de opinión todas las semanas en el Excelsior y en Aristegui Noticias. Muchísimas gracias, querido doctor. Muchísimas gracias, querida directora, y muchas gracias porque para mí siempre es un enorme gusto estar en la mesa con Angélica Cuellar, que siempre la ha asumido como maestra, mi maestra. Bueno, yo no soy ni sociólogo ni abogado, entonces me pone en una situación un poco compleja. Probablemente un estudioso de lo social como proyecto de vida. Y en ese sentido, hace este año o 2 años, asumí el tema de entender, investigar, comprender lo que significan las desapariciones y lo que implica en lo social. Probablemente la primera, cuando Soraya me invita a comentar este libro, mi primera reacción fue análisis social. Y obviamente sobre eso voy a versar mi comentario, porque estoy de acuerdo con Francisco Javier, es un análisis sociojurídico, no logra dimensionar lo social, y mucho menos aborda, no es su sentido, pero es lo que provoca. Este libro es importante porque provoca reflexiones, busca generar, y lo genera, por lo menos en mí, una reflexión que va a otros ámbitos. Bien sostiene el autor y los comentarios, hay un recuento histórico de cómo surge la desaparición como parte de una estructura de control político, la represión. Pero en ese sentido, toma algunos casos emblemáticos, ya comentaré esto. Pero déjenme ir más allá. Como ustedes oyeron, yo estudié filosofía crítica y para los que estudiamos filosofía crítica, el lenguaje, las palabras cuentan. Y primero déjenme transmitirles mi desencuentro con esta palabra desapariciones. No logra transmitir la dimensión atroz de la violencia. Desde mi perspectiva, las palabras también, si uno no las cuestiona, o los conceptos, también tienen un aire que neutraliza la acción. Y dejen decirles algo que puede ser una provocación, sobre todo para los abogados. Hay 2 lenguajes que han colonizado el estudio de lo social. Yo diría que incluso el estudio de la sociedad en su conjunto. El lenguaje de los economistas, la enorme capacidad de colonizar a través de estos conceptos de capital social, capital natural, el asumir una manera de pensar a los sujetos como seres que maximizamos siempre la utilidad porque podemos discriminar costos de oportunidad. Pero hay otro lenguaje que también coloniza lo humano, el lenguaje jurídico. Me quedé muy atrapado con esta palabra de los abogados, sujetos activos. Para quienes estamos en otras dimensiones, son una serie de palabras que tienen sin dudas una enorme racionalidad epistemológica de cómo conocer, pero también de los que manejamos o tratamos de comprender el lenguaje como una expresión de las relaciones sociales. Nos genera azor. Entonces, primero decirles que las palabras que hoy usamos para designar una de las
crímenes más atroces que se pueden dar en el siglo XXI, no alcanza la palabra desapariciones. Mucho menos forzada. Me acerco más a una desaparición con violencia, porque da cuenta de su complejidad. Y por otra parte, no podemos dejar de hablar que atrás de la palabra desaparición está otra palabra que trata de describir lo que implica la ruptura de la tierra, del territorio, esta geografía del horror, las fosas. Últimamente, en algunas pláticas que daba o comentarios, se me ha adherido estos socavones que aparecen, ¿no? En lugares menos inesperados. Se va la tierra y abre una herida en el territorio. Y en ese sentido, déjeme dar una dimensión que está en el texto, pero está del derecho, de la importancia del derecho. Es que cuando una persona es arrancada de la vida, también desaparece su historia. También se construye un efecto que es mucho mayor, es romper la historia que todos nosotros contenemos y vivimos. Es una interrupción de la historia, no solo de la persona que está arrancada de la vida, sino de toda su familia, de toda su comunidad. Por eso me resisto a hablar del sujeto que es arrancado de la vida. No, es mucho más amplio. Son todos los entornos de afectos, de relaciones humanas que vivía ese sujeto que fue arrancado de la vida. Y no hablamos de la madre, no hablamos del hermano, de la novia. Ellos son también arrancados de la vida. Y como comentaba alguna vez que yo predicaba con alguna de las mamás buscadoras, viven vidas paralelas. Yo todavía no encuentro cómo llamar ese espacio donde no se está muerto, pero tampoco está vivo. Hay un espacio ahí, en que ni ha desaparecido, pero tampoco aparece. Nos colocan o colocan a la persona, a su entorno, en una dimensión difícil de nombrar, porque no se está muerto, pero tampoco está vivo. Y en ese sentido, mi comentario es que tenemos que resignificar las palabras y también poner en tensión las palabras de los lenguajes dominantes, el jurídico y el economista, que son lenguajes que han colonizado el pensamiento. Por eso yo me acerco mucho a los sociólogos, a los antropólogos. Por eso a veces me gusta sentir que me gustaría ver este otro trabajo social, porque es ahí. En ese sentido, déjeme abundar que un análisis social debe mostrar el carácter estructural y su impacto multidimensional que tiene el que se arranque a una persona y a sus afectos de la vida. Cierto, en un primer nivel la desaparición se inserta en el contexto de las profundas desigualdades estructurales de este país. Sí del autoritarismo, sí de la impunidad, pero en el contorno de desigualdades. Y no hay desigualdad mayor que de acceso a la justicia. En un segundo plano, cuando una persona es arrancada de la vida, desestabiliza el tejido social, construye estas microórdenes sociales, ¿sí?, que conviven con los órdenes sociales formales. Pero lo que quiero insistir es que las violencias, el acto de arrancar de la vida a un ser humano, construye órdenes sociales que van conviviendo con los otros. Y en esa tesitura, en el plano subjetivo, la desaparición, entre comillas, interrumpe las biografías de las víctimas, su historia, ¿sí?, produciendo una herida social
que no cicatriza porque no hay duelo, porque no hay fin, no hay cierre. Pero en el análisis social también implica analizar el impacto brutal que tiene en el plano político las desapariciones violentas, porque es una herida al gobierno, es una herida a los estados, cuestiona su legitimidad, erosiona su confianza, erosiona la democracia. Si algo tenemos que decir es que las desapariciones están erosionando acelerante nuestra democracia. Ese es el plano que tenemos que poner también en el centro, porque de otra manera estamos en un plano, lo digo con todo respeto, que el tema es la norma o una mejor norma. Sí, pero no es suficiente. Y en ese sentido, reconozco los casos emblemáticos. El caso Rosendo Radilla, que es un caso emblemático en México, en el mundo, sobre la desaparición forzada y durante la Guerra Sucia. Y obviamente los 43 normalistas es otro caso emblemático que ha tenido enormes repercusiones mundiales, y aquí hay varios casos en Guatemala, Colombia, etc. Sin embargo, este recuento tiene limitaciones importantes. Al centrarse en lo excepcional de estos actos de barbarie, porque invisibiliza el carácter masivo que tienen estas desapariciones. Nos centramos en los casos emblemáticos y no damos cuenta de la enorme complejidad. Yo acabo de leer este libro que les recomiendo, de Almadelia Murillo, ¿sí? Se llama Raíz que no desaparece. Es un enorme esfuerzo de esta autora que entrevista a mamás buscadoras y que construye algo que a mí me impresionó. Está el deseo de encontrar, de no dejar de pensar, que de pronto, relata, Ada, una de las mamás, se encuentra con su hijo en sueños y el hijo le manda un mensaje en su sueño, una señal. Búscame en donde los árboles tienen una mancha negra. Y parte de la historia está en esa búsqueda. ¿Dónde está? Pero si algo sorprende o azora, es que aquí están un recuento de muchos miles de casos. Solo déjenme leerles una para poner en contraste de cuidado con los casos emblemáticos, porque no den cuenta de todo lo demás, invisibiliza. Dice aquí Miguel Ángel Hernández Sánchez, desaparecido desde el 25 de agosto del año 2019 en Reynosa, Tamaulipas. Era enfermero. Coincide con un periodo de desapariciones de otros profesionales de la salud como enfermeros y paramédicos. En agosto del 24, Laura Sánchez, madre de Miguel Ángel, en silla de ruedas por la diabetes, hipertensión y distrofia simpática que la aquejaban, se plantó en la asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, junto a otras mujeres para protestar por la inexión del gobierno ante la crisis de personas desaparecidas. Y así nos habla de Fernanda y de Carlos Palomares. Hay un recuento sintético. No podemos dejar de memorarlo, como bien dice la consigna de las marchas. No queremos números, queremos nombres. Queremos recuperar la historia. Entonces, en ese sentido, reconozco los casos emblemáticos, pero también es importante dar cuenta de sus limitaciones, porque estos casos emblemáticos no transformaron las estructuras que estructuraron el proceso de violencia. Modificaron las leyes, incluso crearon instituciones, pero no modificaron las condiciones estructurales que permiten que las desapariciones se reproduzcan. La cifra de hoy es que cada día, hoy, 45 personas desaparecieron. De 23 el año pasado, 45. Eso fue hoy manifestado en un comunicado que aparece el día de hoy, 18 de septiembre, en el que la Comisión para atender las desapariciones de Naciones Unidas
hace un llamado al gobierno mexicano de atender una recomendación en el artículo 34, porque señala que en nuestro país hay una situación generalizada de desapariciones. Esa es la conclusión. Y por eso yo observo las desapariciones, porque para mí las desapariciones tienen tal magnitud de construir lo social, tanto como las desigualdades. Esa es la tesis de un texto que estoy escribiendo, que las desigualdades y desapariciones son las dos grandes dimensiones que están estructurando el mundo social y están construyendo algo que sabe muy bien mi maestra, hábitos. ¿Sí? Construye a través del miedo una sociedad disciplinada, en la cual dejamos de salir al parque o dejamos de estar en ciertos lugares. Es otra forma de disciplinar a las sociedades. En ese sentido, el texto, todos estos textos, incluso sobre todo este de Almadelia Murillo, nos permite vivir el azoro, el asombro, el dolor. Y yo, para mí, el término de dar cuenta que esas palabras, desapariciones, víctimas, fosas, no logran describir lo que estamos viendo y sintiendo. Y por eso tenemos que adjetivar. Una última reflexión. No puede, cualquier texto de esto debe ser, y por eso aplaudo la iniciativa de Francisco Javier y su directora, es que estos textos son ejemplos de resistencia, resistir, rebelarse a un orden jurídico, si se quiere, pero un orden que no debe ser. Estos textos deben tener un sentido mayor, generar rabia, enfrentar la resignación o la aceptación de una realidad que no puede ser. Porque sin duda las violencias estructurales y estas violencias están transformando lo social. Y ante eso no podemos más que reaccionar porque es una fractura que fractura nuestras democracias, nuestros gobiernos, nuestra misma idea de lo social. Por eso, Francisco Javier, me sentí muy interpelado cuando dije análisis social. Y para mí, alguien que se dedica a lo social, lo leí y busqué el análisis social. No, hay un recuento de los casos emblemáticos, cierta historia de ellos, pero no es un análisis social. Ese será en tu segundo libro. Sí. No, hay que abonar porque como yo digo a mis alumnos, cuidado con las palabras. Por todo ello, muchísimas gracias, muchas gracias por dejarme compartir con mi maestra Angélica Cuellar, que siempre es un gusto y alegría, déjenme decirles, estar con ella. Y obviamente el poder comentar en este auditorio que me he vuelto, quiero volver usuario permanente, continuo, porque yo les tengo una enorme admiración a ustedes, a los que decidieron esta carrera. Créanme que tengo una admiración enorme de su vocación y compromiso con la vida. Es paradójico. Ustedes lo que tienen es un compromiso con la vida, con esta idea de ser licenciados en ciencias forenses. En ustedes yo veo esa enorme convicción y por eso los felicito. Tenemos a maestra y también a esta excepcional directora que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Luis Fuentes por sus palabras críticas, pero también por sus palabras reflexivas respecto de este fenómeno que nos hace estar disertando todos los días en esta escuela sobre lo que nos sucede y desde muchos puntos de vista. Y bueno, nos deja comprometidos a verdaderamente hacer análisis sociales. Bueno, no lo sé, y esto lo consulto al panel, lo consulto también a la audiencia. Si alguien, a lo mejor podríamos dar lugar solo a una pregunta en consideración de que no quiero abusar del tiempo de nadie. Si alguien tuviera alguna pregunta,
Se las aceptamos. Muy bien, Mayek. Por favor, espera el micrófono, porque como hay personas conectadas, con Mayek, por favor. Gracias. Hola, muchas gracias, Francisco. Y me llamó mucho la atención, por ahí pensé un poco en Mauricio García Villegas, colombiano, que habla sobre la eficacia simbólica del derecho y estar planteando o estar reflexionando esta insistencia latinoamericana, pero particularmente muy colombiana, de todo el tiempo estar buscando inscribir en la legislación las luchas y las demandas. Y tú ahorita nos hablabas de un nuevo tipo penal. Entonces, para muchas en México, muchas de las colectivas, de los defensores, el lograr esta desaparición forzada y por particulares es un triunfo frente a las distintas caracterizaciones que había en los códigos penales estatales, ¿no? Cada quien decía que sí, el policía y que si había 2 años y que si era secuestro y que toda esta complicación que hubo. Frente a eso, y pensando en la eficacia simbólica del derecho, ¿cuál sería la ventaja de este nuevo tipo penal que tú estás proponiendo? No hemos leído el texto, ahorita hemos escuchado los comentarios de quienes acompañan la presentación del libro y pues tú solamente lo esbozaste así a grandes rasgos. ¿Y cómo beneficiaría a las familias o en los procesos de búsqueda, más contemplando que tú vienes de una comisión y que los estudiantes pues se van a incorporar como operadores judiciales en algún momento, ¿no? ¿Cómo beneficiaría frente a estos tipos que ya existen en dinámicas de búsqueda o en procesos de judicialización, ¿no? Y cómo esto se articula además a la Ley General de Víctimas, que creo que en México es crucial para que todas las familias puedan posicionar tanto la defensa como su propia voz en pues las diligencias de búsqueda, ¿no? Y que sean reconocidas como partes activas de los procesos. Bueno, en primer lugar también es cierto esa parte, ¿no? En cuanto a la inclusión del delito de desaparición cometida por particulares, y lo comentamos, ¿no? O sea, la Ley General en materia de desaparición forzada significó un avance, porque obviamente el tipo que existía, que fue adicionado en 2001, no cumplía con los estándares internacionales y eso fue materia de varias observaciones por parte de la Corte Interamericana, incluso en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Entonces, en una parte se reconoce ese avance del tipo penal y como lo comenté, deriva precisamente de que fue una discusión que fue puesta en la mesa justo por los colectivos y las familias, ¿no? Eh, pero creemos que sí se limita en esa parte, ¿no? Y sobre todo tiene una gran problemática, la parte de la aplicación de las normas, ¿no? Que al momento de hacer una calificación jurídica, este delito puede entrar en conflicto de aplicación con los delitos en materia de secuestro, con la figura incluso de privación ilegal de la libertad. Y esto también puede implicar un perjuicio a las familias, ¿no? En primer lugar, de no reconocer la gravedad de lo que implica una desaparición. Y en parte también el hecho de que incluyamos otro tipo penal y sobre todo que sea atribuido a particulares, tenemos el problema o lo podemos ver como si estuviera restando responsabilidad al Estado. Y que eso lo vimos y lo comentamos independientemente de que haya una intervención directa o indirecta, el hecho de que el Estado no esté garantizando ese derecho, un derecho a no ser desaparecido, pues también implica que está incumpliendo con obligaciones de garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces, la principal problemática que yo veo en la existencia de los tipos es que puede existir este conflicto de aplicación de normas, ¿no? Y que puede incidir en que esos procesos puedan llegar a ser judicializados o no por parte del Ministerio Público, ¿no? O la forma en que es judicializado, ¿no? Si es judicializado por un tema o un supuesto que cae dentro de la ley en materia de secuestros o por una privación ilegal de la libertad, que por ejemplo la privación ilegal de la libertad puede variar, pero la penalidad es de 3 a 6 años, ¿no? En comparación con una penalidad que tiene un tipo penal de desaparición. Que ahí también a mí me genera también un poco de inquietud que este delito de desaparición cometida por particulares, la penalidad
también es menor, por ejemplo, que las figuras de secuestro, ¿no? Siendo que se trata de una figura que va más relacionada con la desaparición y que debería tener una penalidad mayor. Entonces, el punto central que yo planteo es este problema del conflicto de aplicación de las normas, ¿no? Y que considerar que las circunstancias que vivimos actualmente, pues no coinciden con esas circunstancias en que se creó el delito, ¿no? Y por eso la necesidad de plantearnos esos conceptos, esos elementos y una posible reformulación. Pues muchas gracias. Con esto cerramos, terminamos la presentación de este libro. Muchas gracias por la pregunta. Y le reitero al doctor Mario Luis Fuentes, a la doctora Angélica Cuellar, nuestro agradecimiento, el agradecimiento de la escuela y el mío propio por haber aceptado participar esta tarde, leer la obra y luego comentarla aquí para ustedes. Creo que ha sido un gran lujo. Y estén seguros que este espacio es de todos nosotros, de todos ustedes. A mí me da mucho gusto y celebro este acercamiento que ha tenido el doctor Mario Luis Fuentes, la doctora Angélica Cuellar con la Escuela Nacional, porque como ya les leí con sus semblanzas, pues son personas que están enteramente dedicadas a el análisis de las violencias desde nuestra universidad y es obligado que la Escuela Nacional esté trabajando en conjunto con ellos. El doctor Mario Luis Fuentes, como presidente del patronato de nuestra universidad, esto significa ser una gran autoridad en la universidad, así se los traduzco, pues ha visto las necesidades de nuestra escuela y nos ha beneficiado de manera muy importante. Así que su ojo crítico, pero también identificador de la importancia de formar científicas y científicos forenses y de crear conocimiento y de difundirlo, lo tiene aquí. Así que estamos muy felices por eso. Y bueno, solo para terminar, por idea, y eso se lo tengo que agradecer a la maestra Carla Vázquez que anda por ahí, hemos comprado 2 ejemplares del libro y se los voy a entregar a la maestra, la doctora Maye Querales, para que ella se encargue de ver cómo los va a entregar al grupo. A ver qué hace. Sí, a ver qué hace para premiar de alguna, no sé, tú sabes de la metodología, porque a mí no se me ocurre ahora. Entonces te lo dejo a ti. Muchas gracias y nuevamente un aplauso. Muchas gracias por estar aquí.